Hoy vamos a estudiar la última de las iglesias y como vimos en el inicio del estudio de Apocalipsis, sabemos que el Apocalipsis es la revelación de Jesús. ¿Y qué significa esto? Que es importante conocer que todo lo que vayamos a estudiar tiene que ser a la luz de Jesús en el santuario celestial. Y eso es muy importante. Si queremos entender los mensajes de Apocalipsis, tiene que ser a la luz de Jesús, concatenadas, relacionadas con la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso es que la primera diapositiva que siempre pongo y siempre voy a poner en el estudio del Apocalipsis es esta que dice que es el ministerio de Jesús. Y sabemos que Jesús vino a esta tierra, a lo cual se llama el campamento, vivió, se hizo hombre, vivió con nosotros sin pecado, donde siempre hemos dicho que estaba tejiendo el manto de justicia, el cual Jesús aplica a cada persona que cree en sus sacrificios en la cruz del Calvario, es representado por el altar de sacrificio. En el atrio, después de la muerte de Jesús, sabemos que Él resucitó, que está simbolizado por el lavacro, que se encuentra delante de la entrada de la puerta al lugar santo del santuario. Y sabemos que Jesús subió después a los 40 días de su resurrección y se sentó a la diestra del Dios Padre. Frente al trono de Dios, lo vemos después más adelante, están los 7 candelabros de oro representando al Espíritu Santo. Y ahí se ve a Jesús en el Apocalipsis capítulo 1, como lo estudiamos, caminando entre los 7 candelabros. Y él dice que los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Y vemos a Jesús manteniendo la llama encendida de los candeleros para que no se apague. Él es el encargado de mantener el Espíritu Santo en las iglesias y en nosotros. Es por eso que Jesús dice, conviene que yo me vaya, si yo me fuere, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Y de ahí, de los candeleros, se emana el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que estamos estudiando hoy. Después, Cristo entronado, representado por la mesa de los panes, la preposición, donde tiene 2 pilas de panes, donde se representan el trono de Dios y el de Jesús, Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, que ellos son el pan de vida, nuestro alimento espiritual. Y de ahí, del trono de Dios, se va a emanar el mensaje de los 7 sellos. Y eso vamos a estudiar más adelante. Después tenemos el altar del incienso. Recordemos que el incienso representa a la justicia de Jesús, que va unida a nuestras oraciones para que pueda ser acepto por nuestro Padre Celestial. Y de ahí se emana el mensaje de las 7 trompetas, que eso viene después a continuación del mensaje de los 7 sellos. Y sabemos que Jesús después pasó al lugar santísimo del santuario celestial para continuar su obra frente al arca del pacto. Ahora, aquí tengo una diapositiva que hice una línea del tiempo con el mensaje de las 7 iglesias, porque sabemos que este mensaje de las 7 iglesias representa periodos históricos de la iglesia desde la ascensión de Jesús hasta que Jesús venga por segunda vez. Es la historia de la iglesia. Eso lo estudiamos en estudios pasados porque el número 7 representa plenitud y totalidad, porque no solamente habían 7 iglesias en Asia Menor, sino Jesús escogió estas 7 iglesias porque tenían las características que señalaban cada periodo de la iglesia en su historia. Y así vemos, en la primera iglesia fue la iglesia apostólica, que fue una época del año 31 de Cristo, en que Cristo ascendió y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar el evangelio con gran poder, hasta la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, aproximadamente hasta el año 100. En ese periodo del año 95, 96, fue cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Recordemos que fue la época donde se experimentó la dulzura del primer amor, y en los finales Jesús hace una queja que le dice que han perdido el primer amor y los vuelve a que se arrepienten y vuelven a las obras primeras. Después vemos un periodo de la época de aproximadamente del año 100 hasta el año 313, que fue una época de persecución de la iglesia, donde
la Roma imperial perseguía a los cristianos y sabemos que los echaba a los leones, a las fieras y se divertían con los cristianos. Y recordemos que se habla en ese tiempo de la época de Esmirna de tribulación por 10 días, que significaba la tribulación, que día por año, de 10 años de tribulación, que duró del 303 al 313. ¿Y qué sucedió en el 313? Bueno, Constantino, el emperador romano, que quería unificar el imperio, decidió hacer un tratado donde se legaliza el cristianismo. Él quiso unificar el imperio en una sola religión. Pues existía la religión pagana, otro tipo de religiones dentro del imperio, la religión cristiana que estaba en auge y creciendo, y muchos se estaban convirtiendo al cristianismo a pesar de la gran persecución que tuvo. Lo que sucedió después fue que el cristianismo tuvo que hacer concesiones para hacer una religión ecuménica entre la falsa religión del imperio y la religión cristiana. Ahí entraron muchas fiestas paganas, y entró el falso día de adoración, el domingo. Y Constantino hizo hasta un decreto, una ley dominical, en el cual obligaba a todos los siervos a que tenían que adorar en el día venerable del sol, es decir, el domingo. Siempre Dios ha tenido un remanente que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. A partir de ahí, en el 538, pues toma la supremacía el papado, que ese papado toma la herencia de una religión ecuménica con falsas doctrinas. Y recordemos a Jezabel. Dice que en este tiempo se toleraba a Jezabel, se decía ser profetisa, y que llevaba al pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a alejarse al pueblo de Dios, simbolizada por la iglesia de la era de Tiatira del 538 a 1517. Se nos dice en Tiatira que las obras posteriores fueron mejores que las anteriores, porque al final viene la época de los protestantes, y no solamente fue Martín Lutero, sino hablamos de Juan Hus, de Jerónimo, de Wycliffe, ellos que fueron quemados en la hoguera por herejes, pero que ellos hicieron traducción de la Biblia, empezaron a predicar verdades bíblicas y fueron excomulgados por la iglesia, y ahí hubo una época de reavivamiento. Pero algo sucedió después de eso. Y vimos a la época de Sardi, donde en un comienzo la iglesia iba bien por la reforma, pero después se conformaron con lo que había sido revelado por los reformadores y no crecieron más en el conocimiento espiritual, y no era el objetivo de Dios. Dios siempre le quiere dar más luz a su pueblo, siempre revelándole cosas nuevas. Los reformadores hicieron algo muy, muy importante, que fueron esas dos cosas: salir de la época del oscurantismo, donde la Biblia estaba solamente en latín, donde solamente los sacerdotes podían conocer el contenido de la Biblia, y los demás tenían que conformarse con lo que el sacerdote decía y las opiniones que tenía. Ellos dan la Biblia al pueblo y también rompe las cadenas que tenían atadas con la Iglesia Católica. Y de ahí saltamos entonces a la iglesia de Filadelfia. Sabemos que en 1798 el papado tuvo una herida mortal que está descrita en Apocalipsis capítulo 13, y que fue cuando Napoleón Bonaparte es excomulgado por el Papa Pío VI, y este manda a su general, y el Papa Pío VI es apresado en 1798 y desterrado a Francia, donde muere al año siguiente, en 1799. Ahí fueron confiscadas la mayoría de los bienes de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se redujo simplemente ahí al Vaticano, donde existieron sucesores papas, pero estaban como prisioneros durante el Vaticano. Y después viene la época de Filadelfia, donde hubo un gran reavivamiento espiritual, un despertar evangélico, y ahí hablamos sobre muchos que empezaron a estudiar la palabra de Dios y a predicar la palabra de Dios al nuevo mundo. Y también vemos el gran despertar en relación al estudio de las profecías que están relacionadas con el retorno de Jesucristo. Y hablamos sobre el grupo milerita o el movimiento milerita, que esperaban que Cristo llegara en 1844. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle hoy. Como vemos, los periodos de la iglesia son consecutivos uno del otro.
lo que hereda una época, una era, un periodo, tiene mucho relacionado con la época anterior. Por lo tanto, es importante estudiar antes de llegar a la última iglesia, que es la Odisea, que es la que vamos a estudiar hoy, que es a partir de 1844, estudiar un poquito sobre Filadelfia, entender bien qué sucedió durante esta época de entre 1798 y 1844, para poder entender la iglesia de la Odisea. Dice en la Biblia capítulo 3, versículo 7, donde se habla el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuítado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a su casa, y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el mensaje que encontramos a la Odisea. Vamos a hablar un poquito sobre la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Bueno, puede traducirse de la siguiente manera: pueblo del juicio, pueblo juzgado, pueblo justo. Recordemos que hablamos que en 1844 comenzó el juicio, comienza la época de la Odisea. Y la Odisea específicamente significa eso: pueblo del juicio, pueblo juzgado. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II entre el 261 y 246 a.C. y nombrada así en honor a su esposa. Se encontraba a 70 kilómetros al sur de Filadelfia. Ahí tenemos una imagen de alguna de las ruinas de esa majestuosa ciudad. Dice: durante el Imperio Romano la Odisea llegó a ser la ciudad más rica y en Frigia. Es interesante cómo dice: tú te crees rico. Esta ciudad fue una de las más ricas en esa época. Dice: los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda. Esta lana era la materia prima para fabricar vestimenta fina y de primera calidad. Así que esta ciudad próspera contaba con una floreciente industria textil. Es decir, que es una ciudad rica. Y recordemos que el mensaje de la Odisea le dice: te crees rica. Dice: desarrollaba actividades de comercio y había elaborado su propio sistema bancario. Contaba con su propia moneda. Da una historia de la Odisea de que ella sufrió un terremoto donde casi toda la ciudad fue destruida. Ellos mismos lo reconstruyeron con sus propios recursos y negaron todo otro tipo de ayuda. Fíjate si realmente era orgullosa y tenían recursos. Dice que la Odisea era famosa por su facultad de medicina. Fabricaba un colirio medicinal de exportación con ingredientes locales. Y ahí vemos unos acueductos. Es interesante, dice: a pocos kilómetros al sur de la ciudad se hallaban unas aguas termales. Esas aguas fueron conducidas por un sistema de acueducto hacia la Odisea. Pero al llegar a la ciudad se volvían tibias y desagradables de beber. Jesús no pudo escoger una iglesia que representara más esta época que la iglesia de la Odisea. Las mismas características son las mismas que se describen en el mensaje a la Odisea. Vamos a hablar entonces un poquito, para poder entender el estudio de la Odisea, un poquito sobre la época de Filadelfia, es decir, el movimiento milerita dentro del gran despertar durante la época de Filadelfia. Vamos a ver qué sucedió. Nosotros hablamos de Guillermo Miller o William Miller, que fue un predicador laico bautista, militar y campesino en el este de Nueva York. Era estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es decir, empezó a estudiar la Biblia
Y él llegó a la conclusión de que Cristo llegaba poco después de 1831. Vamos a estudiar algo sobre la vida de Guillermo Miller, porque es interesante y creo que nos va a servir en la vida personal de cada uno de nosotros. Dice que Miller rechaza su creencia bautista y se convierte en teísta. En un principio Miller era bautista y él era militar, y antes de irse para la guerra él rechaza su creencia y se convierte en teísta. Ustedes se podrán preguntar, ¿y qué cosa es ser teísta? Bueno, ser teísta es creer en un Dios supremo, varios dioses supremos, que es el creador, pero que él se aparta de la creación, no tiene una relación estrecha con su creación, y por lo tanto no dejó de creer en los milagros bíblicos, en las cosas que estaban escritas en la Biblia, porque el problema de Dios tenía que ser una relación personal y nada tenía que ver con religión. Fue transferido al ejército regular de los Estados Unidos con el rango de teniente, y el 1 de febrero de 1814 fue promovido a capitán. Vio por primera vez acción en la batalla de Plattsburgh, donde las fuerzas americanas, sumamente superadas en número, vencieron a su contraparte británica. ¿Qué sucede? Él va a la guerra, la primera batalla, ellos eran pocos en el ejército, en su ejército, y el ejército británico era mucho mayor y era imposible que ellos pudieran vencer, pero ellos vencen en la batalla, y eso lo hizo reflexionar a él a tal punto que posteriormente escribió: me pareció que un ser supremo debió haber observado los intereses de esta nación en una forma especial y nos liberó de las manos de nuestros enemigos, un resultado sumamente sorprendente. Contra tales probabilidades, me pareció el trabajo de una fuerza más poderosa que el hombre mismo. Es decir, que él vio algo especial en esa batalla, sobrenatural, porque es imposible que nosotros hemos podido vencer a los británicos. Y cuando él regresa a su casa, tomó algunas medidas para recuperar su fe bautista. Y esto lo llevó por producto de la muerte de su padre y una hermana, y lo hicieron reflexionar en relación a la muerte, al estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Y decidió entonces buscar en la Biblia y empezar a estudiar de nuevo la Biblia. El enemigo no se queda ahí. Cuando uno quiere buscar de Dios, siempre el enemigo aparece, y dice que muy pronto fue confrontado por sus amigos deístas para justificar su renovada fe. Empezaron a censurarlo. Habiendo dejado tu creencia, ahora vuelves otra vez. Y él lo hizo examinando la Biblia detalladamente, declarando a uno de sus amigos: si me diera tiempo, yo armonizaría todas las contradicciones aparentes para mi satisfacción, o seré aún un deísta. Y ahí se dedicó a estudiar la Biblia y empezó por Génesis, y hasta que no entendía lo que estaba leyendo, no adelantaba, y ahí estudiaba, hasta que llegó a las profecías de Daniel. Estudiando el capítulo 8 y 9, había reconocido su relación íntima respecto a sus tiempos proféticos, y vio su relación entre lo que decía Daniel 8 de la profecía de 2300 tardes y mañanas y lo que decía Daniel 9 en relación a las 70 semanas. Y se dio cuenta que estas 70 semanas estaban relacionadas con los 2300 tardes y mañanas, que estaban cortadas de ese periodo. Por lo tanto, llegó a la conclusión que el punto de salida o la fecha de la salida de restaurar y edificar Jerusalén dada por el rey Artajerjes en otoño del año 457 a.C., es la misma para iniciar también el conteo de las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, el final de las 2300 tardes y mañanas llegaba al otoño del año 1844. Ahí tenemos un esquema donde se ve las dos profecías. Primero arriba las 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, que sale del 457 a.C. y termina en 1844. Y las 70 semanas, donde son divididas en 762, y la última semana, que en la última semana vemos que el año 27 de Cristo se cumplió exactamente. Cristo es bautizado, Cristo es sacrificado en la cruz del Calvario en el año 31, muere, y en el año 34 se desecha al pueblo judío con la muerte del primer mártir cristiano, que es Esteban. Eso lo podemos leer en la palabra de Dios. En el año 34 empezar la persecución entonces de los cristianos por los judíos. A partir de ahí se empezó a predicar a los gentiles el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, lo importante es que Daniel 8:14 decía:
el versículo decía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El problema es que Guillermo Miller interpretó al santuario como la tierra contaminada por el pecado. Dice, si el santuario, que es la tierra que está contaminada por el pecado, va a ser purificada al final, en el 1844, ya al final de los 2300 años, eso significa que Cristo viene a purificar la tierra. Y empezó a predicar el retorno de Cristo en 1844. El gran problema es que la palabra de Dios dice que el santuario sería purificado. No dice que es la venida de Cristo. Es decir, la fecha estaba correcta, pero el evento fue errado. No era la venida de Jesús a la tierra, sino que el 22 de octubre era el día de la expiación, como aparece en Levítico 23, 27, 32, que el 10º día del mes séptimo era día de expiación. Día de expiación era el día de juicio, donde el sumo sacerdote, y nosotros lo explicamos en el segundo tema, cuando hablamos de la fiesta judía, para poder entender qué es lo que Cristo estaba haciendo en el cielo. En ese año, el día 10º del séptimo mes judío correspondía al 22 de octubre de 1844. Y fue el comienzo del juicio en el cielo. Hay consecuencias del chasco que se produjo en 1844. ¿Qué consecuencias? Ahí tenemos una foto de la película Como todo comenzó, que yo les recomiendo que la puedan ver, la pueden buscar en internet, y ahí tenemos una foto de Guillermo Miller y su esposa aguardando el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. Bueno, en aquel momento de chasco, Estados Unidos en aquel entonces tenía alrededor de 17 millones de personas y alrededor de 1 millón de personas habían recibido el mensaje de Guillermo Miller. Y se calcula que alrededor de 100,000 personas estaban esperando, así como ven en la foto de Guillermo Miller, a que llegara las 12 campanadas de la noche para ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Se quedaron toda la noche esperando al regreso de Jesús. Muchos creyentes, después del chasco, que Cristo no vino, abandonaron la fe. Y los que permanecieron en el grupo milerita estaban sumergidos en completa confusión y desorientación. Es lógico. Algunos volvieron a sus iglesias nominales anteriores. Otros desistieron de su fe, dejaron de creer. Otros que no sabían qué hacer. ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a ver qué pasa. Dice que el gran movimiento adventista de la época terminó fragmentándose entre los adventistas de puerta abierta y los adventistas de puerta cerrada, según Mateo 25:10. Y un primer grupo dice, los que directamente dejaron de creer en la segunda venida de Jesús y abandonaron la fe. Ahí tenemos un grupo. Tenemos otro grupo, dice, los que dieron una interpretación simbólica y espiritualista del acontecimiento, enseñando que Cristo había venido en espíritu y el milenio había comenzado. ¿Qué dicen? No, todo está bien. El 22 de octubre Cristo no vino físicamente, pero vino en espíritu y Cristo está reinando los 1000 años aquí en la tierra. Comenzó el milenio, una forma espiritual. Viene un tercer grupo de los que marcaron nueva fecha para la segunda venida del Señor. El problema es que el acontecimiento fue el correcto, pero lo que erramos fue en la fecha. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando y estudiando para ver realmente cuándo es que viene Cristo. Hubo nuevas propuestas de fechas sobre la segunda venida de Cristo. Por eso es que dicen que los adventistas han hecho predicciones de que Cristo iba a volver. Pero no son los adventistas del séptimo día. Recuerda que aquí estamos hablando del movimiento milerita, que se fragmentaron en diferentes grupos. Pero hay otro grupo que dice que los que aún sin entender por qué Jesús no había vuelto, perseveraron en el estudio de la Biblia y oración. ¿Qué otro grupo que dijo? Bueno, nosotros sabemos que la fecha fue correcta. El problema está en el evento. Algo sucedió, por lo tanto, eso los llevó a la Biblia a seguir escudriñando. Si los pioneros adventistas eran dedicados estudiosos de la Biblia, los que emergieron de la crisis de 1844 fueron más todavía. Entonces sí buscaron oración y estudio de la palabra porque ellos querían saber por qué Cristo no había venido, qué es lo que había pasado, qué acontecimientos había sucedido, cuando ellos estaban seguros que la fecha era correcta, que el cumplimiento profético era correcto. Volvieron a estudiar el papel del santuario, por eso es tan importante el santuario, por eso es antes de comenzar el estudio de Apocalipsis, quise dar un estudio, aunque fue breve, sobre el santuario, para poder entender cuál es el mensaje.
Pero dice que volvieron a estudiar el papel del santuario y otros aspectos relacionados al regreso de Jesucristo. Ellos mantuvieron su fe firme en la seguridad de que Cristo volverá. Si antes estaban consagrados al Señor, después del chasco, ese ímpetu se consolidó más todavía. Y Ellen White escribe algo. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Ahora vamos a estudiar a este grupo antes de crear una denominación. Vamos a hablar en este periodo a partir de 1844 cómo evolucionó este grupo hasta llegar a formar una denominación. Hiram Edson, él dice que era un adventista milerita, no está diciendo adventista del séptimo día, recordemos que es adventista milerita, aquellos que esperaban la segunda venida de Jesucristo, que se cumpliera el 22 de octubre de 1844. Él escribió: nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes había experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales podría haber sido sin comparación. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. Él está describiendo lo que le sucedió a él personalmente. ¿Qué pasó cuando él estaba esperando a Cristo y Cristo no vino? Fue desesperante. Dice que lloraban y lloraban por el fracaso. El 23 de octubre, es decir, la mañana siguiente, él pasaba por un maizal con un amigo y él escribe que tuvo una experiencia y mira cómo la relata. Comenzamos y mientras pasábamos por un gran sembrado, me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en vez de nuestro sumo sacerdote, es decir, Cristo, dejé el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, lo que se interpretó como el 22 de octubre de 1844. Él entró por primera vez en esa fecha al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Es decir, tuvo una revelación esa misma mañana del 23 de octubre, donde vio claramente que Cristo iba a pasar entonces al lugar santísimo, no que salía al lugar santísimo para venir a la tierra, porque dice que Jesús tenía una obra que realizar antes de venir. Su estudio de la Biblia los llevó a la convicción de que en esa fecha Jesús había entrado al lugar santísimo y había comenzado un juicio investigador del mundo, un proceso a través del cual ocurre un examen de los registros celestiales para determinar quiénes a través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Cristo están en condiciones de recibir los beneficios de la expiación. Y esta creencia se conoce como el juicio investigador. Significa que Cristo, en vez de venir a la tierra, lo que entra al lugar santísimo. Ustedes recuerdan cuando lo explicamos el día de la expiación que sucedía. El 10º día del mes séptimo, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un macho cabrío al lugar santísimo. Y ese era día de expiación o día de juicio para el pueblo de Dios. ¿Y qué se hacía en ese día? Pues entonces se limpiaba el santuario, por eso dice que 2300 tardes de mañana el santuario será purificado. Porque recordemos que durante todo el año, todos los días habían sacrificios por el perdón de los pecados. Y esos pecados con la sangre simbólicamente entraban al santuario y iban contaminando el santuario. Pero un día al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío y hacía expiación por todos los pecados que habían sido confesados y entrado al santuario. Por lo tanto, después salía y ponía su mano sobre otro macho cabrío que se llama Sacer, y ese se llevaba al desierto en símbolo de Satanás, cuando Satanás se quede en esta tierra cargando la culpa de los pecados de todos los seres humanos. Por lo tanto, eso es lo que empezó a hacer Cristo. Empezó el juicio. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y para qué hacer juicio si Dios lo sabe todo? Recordemos, somos un espectáculo para el universo y para los ángeles que no cayeron. Y por lo tanto, hay que hacer juicio para que se pueda dar un justo veredicto a la luz de todos los seres que no han caído en el universo. Entonces, esta es la creencia que se conoce como el juicio investigador. Vamos a ver qué sigue
pasando durante este tiempo predenominacional. Jesús no viene a esta tierra porque es que el pueblo de Dios todavía no estaba preparado para recibir a Jesús. Recordemos que salimos de una iglesia que arrastraba muchas falsas doctrinas. Por lo tanto, Jesús le da nueva luz y le empieza a iluminar con nuevas doctrinas para empezar a despojarse de todas las falsedades que tenía la iglesia o que tenía el pueblo de Dios. Y este es el papel fundamental en este tiempo. Ahora, ¿cómo aparece el sábado? Dice que una joven bautista del séptimo día llamada Rachel Oakes Preston fue responsable de introducir la doctrina del sábado bíblico a los adventistas mileritas. Al mismo tiempo que los seguidores del movimiento estudiaban el santuario, surgió la problemática del día bíblico de descanso y adoración. John Bates era un marino jubilado que había invertido la mayor parte de su modesta fortuna en la propagación del mensaje milerita. En 1845 llegó la convicción de que el sábado debía ser observado como día de reposo y se convirtió en su principal promotor dentro del movimiento adventista. Así, este mensaje gradualmente fue aceptado y formó parte del tema de la primera edición de la publicación de la Iglesia, que se llamó La Verdad Presente, que apareció en julio de 1849. Otra de las doctrinas que se incorporamos, ya tenemos la del santuario, el juicio, tenemos el sábado, el trinitarismo. ¿Qué es el trinitarismo? Bueno, que Dios es uno, pero manifestado en tres personas distintas. En los primeros años de formación de la Iglesia, en el siglo XIX, muchos de los líderes, exceptuando Ellen White, tenían una postura antitrinitaria. Es decir, muchos creían en el arrianismo, decían que Jesús era un ser creado por Dios, que no era Dios. En 1876, James White, que es el esposo de Ellen White, comparó la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día con la iglesia bautista del séptimo día, afirmando, dice, la principal diferencia entre los dos cuerpos es el tema de la inmortalidad. Los adventistas del séptimo día sostienen la divinidad de Cristo de manera similar a los trinitarios. Por lo tanto, una de las doctrinas que aceptaron también fue la de la Trinidad. La otra doctrina fue la tribulación premilenial. Esta doctrina es interesante. Dice, comenzando con Guillermo Miller, los adventistas han jugado un rol importante en la introducción de la creencia del premilenialismo en los Estados Unidos en el siglo XIX. En el apéndice de su libro Kingdom of the Cult, Walter Martin explica por qué se ve a los adventistas del séptimo día como cristianos ortodoxos. Así lo veían los otros evangélicos, veían a los cristianos adventistas como ortodoxos. Él escribe, desde el principio los adventistas fueron considerados con gran sorpresa por la gran mayoría de los cristianos evangélicos, principalmente porque eran premileniales en sus enseñanzas, es decir, que creían que Cristo vendría antes del milenio. Ciertos autores de estos tiempos consideraban a los premilenialistas como peculiares y llamaban como adventistas a todos aquellos que sostenían esa visión escatológica, es decir, bueno, todos aquellos que creen esto son adventistas, porque los adventistas asumieron la doctrina del premilenial. ¿Qué les voy a explicar qué cosa es esto? La Biblia habla de 1000 años. Son postmilenialistas, quiere decir que van a pasar 1000 años en la Tierra. Por eso algunos decían que había comenzado el milenio en 1844 y que después del milenio es cuando vendría Cristo. Esos son los postmilenialistas. Ahora, los premilenialistas se dividen en dos grupos y es importante esto. Unos que decían que Cristo viene, pero vino espiritualmente, así piensan los testigos de Jehová, que en 1914 Cristo vino en forma espiritual y que comenzaron entonces los 1000 años aquí en la tierra. Los premilenialistas, antes que Cristo venga, viene una gran tribulación donde el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. Después viene Cristo y los 1000 años van a ser en el cielo, donde el pueblo de Dios va a juzgar a Satanás y sus ángeles también. Es decir, que el juicio va a continuar en el cielo durante 1000 años. Los adventistas profundizaron más en esta doctrina y llegaron a la conclusión de que antes del retorno de Cristo habrá un periodo de tribulación, según lo habría afirmado el propio Jesús en Mateo 24. Esta creencia se conoce con el nombre de pretribulación premilenial.
y consiste en la afirmación de que los 1000 años descritos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, son 1000 años literales que siguen inmediatamente a la segunda venida de Cristo, que se describe en Apocalipsis 19. Ahora, otra de las doctrinas que ellos incorporaron, y esta es una doctrina muy importante, que es una doctrina distintiva hoy de los adventistas del séptimo día, es la inmortalidad condicional. La mayoría de denominaciones protestantes del siglo XVIII y XIX mantuvo una postura muy parecida a la Iglesia Católica Romana sobre la naturaleza y el destino del hombre al morir. Es decir, tiene una posición dualista. Nosotros tenemos una para el cuerpo y tenemos el alma, donde el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Por eso ellos aclamaban sobre la inmortalidad del alma. Hoy por hoy, la mayoría de todas las denominaciones creen esto, que existe un infierno y que existe el paraíso, que cuando uno muere va al cielo, a la presencia de Dios, y si eres malo vas a quemarte por siempre en el infierno. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo del polvo de la tierra, e hizo su cuerpo, y dice que sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Es decir, que el ser humano tiene dos componentes: uno es el cuerpo hecho del polvo de la tierra, y otro es la vida que solo Dios la da. Dios es el único que tiene vida en sí mismo y Él te da la vida. Por lo tanto, la vida es condicional, o la inmortalidad es condicional. Por eso es que Dios le dice a Adán y Eva: si comes de este fruto, de cierto vas a morir. Era condicionado la inmortalidad del hombre. Mientras tuvieran relación con Dios, que es la fuente de la vida, pues va a tener inmortalidad. Pero al separarse de Dios, al desobedecer a Dios, Dios retira el aliento de vida y el hombre deja de existir. Por lo tanto, el alma no es inmortal, porque la Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y dice que por un hombre que fue Adán entró la muerte, por lo tanto así todos morimos, porque heredamos de Adán la muerte, porque todos somos pecadores. Este señor, George Sturz, fue un predicador metodista y fue el primero en llamar la atención de los adventistas sobre este tema en 1840. Dice, en 1844 los adventistas, casi como un cuerpo, adoptaron la visión de la inmortalidad condicional. Joseph Bates fue un personaje muy conocido entre el movimiento millerita. Bates, antes de abrazar el millerismo, fue miembro de la Conexión Cristiana. En ese movimiento él abrazó la creencia de la inmortalidad condicional del alma. Bates condena la plaga del espiritismo que estaba estableciéndose en todo el mundo moral. ¿Y por qué esta es una doctrina muy importante? Porque el espiritismo se basa específicamente en esto. Si nosotros tenemos un alma que es inmortal, cuando nosotros morimos, nuestra alma puede estar vagando, puede ir para aquí, pueden aparecerse seres queridos, pueden aparecerse fantasmas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas del espiritismo tienen mucho que ver con la inmortalidad del alma. Ellen White muestra su completa aceptación a la doctrina de la inmortalidad condicional del alma. John Waggoner, sobre el tema de la inmortalidad del alma, escribió 2 libros titulados La naturaleza y tendencia del espiritualismo moderno en 1857 y La doctrina de la resurrección en 1870. En ambas, Waggoner denuncia las enseñanzas espiritistas y defiende la resurrección de los justos y los impíos. Otras cosas que siguieron fue el desarrollo de este movimiento predenominacional, fue el trabajo de publicaciones adventistas, que comienza con La Verdad Presente. Dice, el 18 de noviembre de 1848, solamente a 4 años después del chasco, Ellen White tuvo una visión en la que Dios le habría dicho que su esposo debía comenzar con la publicación de una revista. Él dijo, bueno, vamos a publicar una revista, y salió a buscar trabajo como trabajador de granja para poder juntar dinero suficiente, pero ellos no tenían dinero para esto. Y después de otra visión, su esposa le dijo que no se preocupara por los fondos y que más bien se pusiera a trabajar en la revista para que sea impresa. Las cosas grandes de Dios. Vamos a ver qué sucedió. Ahí tenemos una foto de la primera publicación de Present Truth, es decir, la verdad presente, y lo que se habló en la primera edición fue la verdad sobre el sábado. Vamos a ver, dice, con la ayuda de una Biblia de bolsillo, miren las condiciones en que está, una Biblia de bolsillo, una concordancia Cruden y un diccionario abreviado sin una de sus tapas, gracias a la generosa oferta del impresor de retrasar los pagos, el grupo de creyentes adventistas pudo obtener 1000 copias del primer número. El tema de esta edición fue el sábado y fue enviada a amigos y colegas que ellos pensaban podrían interesarse.
y se publicaron 11 números entre 1849 y 1850. Así que ese año se publicaron 11 números de la revista. Mira cómo salió la revista. Vamos a ver la evolución. Ahora este movimiento decide tener una organización formal. Dice, tras el chasco, muchos creyentes adventistas fueron expulsados de sus iglesias. Esto causó gran apatía hacia la idea de tener que organizarse eclesiásticamente, pensando que tal cosa llevaría al despotismo eclesiástico. Dice, a lo mejor, si nosotros formamos una iglesia eclesiástica, va a suceder lo mismo que sucedió con nuestras iglesias anteriores. Después, si pensamos algo diferente, nos van a querer expulsar. Tenían su recelo en relación a esto. Pero en 1860 el movimiento inexperto finalmente eligió un nombre, Adventistas del Séptimo Día. ¿Y por qué eligen el nombre de Adventistas del Séptimo Día? Porque manifiesta las dos doctrinas fundamentales que tiene esta iglesia. Uno, que ellos creen en el segundo advenimiento de Jesús, y el séptimo día porque aceptan el sábado como el día de adoración de Dios. 3 años más tarde, el 21 de mayo de 1863, se formó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y se convirtió en la organización oficial de la iglesia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cada vez que escuchamos hablar de los Adventistas del Séptimo Día, que hacen que son un chasco, que fueron los que pusieron nueva fecha, y todas estas cosas que le quieren imponer a los Adventistas del Séptimo Día, nada tiene que ver con la iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue formada el 21 de mayo de 1863. Todos estos acontecimientos que he hablado hasta ahora y muchos más, porque estoy haciendo un resumen nada más, ocurrieron antes de esta fecha. Fue el movimiento milerita, al cual se le llamó el movimiento adventista, porque creían en la segunda venida de Cristo, que sufrieron el chasco, y un grupo de ellos que siguió estudiando la palabra de Dios, y Dios empezó a revelarle luz a través de la palabra, y fueron creciendo espiritualmente a tal punto que vamos a ver el gran crecimiento que tuvo este movimiento. Vamos a ver qué pasa. El primer encuentro campestre tuvo lugar en septiembre de 1868. En una finca del estado de Michigan, con una asistencia de 2,000 personas. En 1876 reunieron 20,000 en otro campestre. De 2,000 personas, ¿cuántos reunieron después? 20,000 personas. Desde entonces el encuentro campestre anual se ha convertido en algo tradicional entre los adventistas. Bajo la orientación de Ellen White, hacia 1870 la iglesia dirigió su atención al trabajo misionero y las reuniones de reavivamiento, triplicando su membresía a 16,000 en 10 años. Y hacia 1901, el rápido crecimiento continuaba con un total de 75,000. En este tiempo, la iglesia operaba 2 colegios, una escuela médica, tenían una escuela de medicina en ese tiempo ya, una docena de academias, 27 hospitales y 13 casas publicadoras. Vimos cómo empezaron pidiendo préstamos y ya en ese entonces ya tenían 13 casas publicadoras. Un crecimiento fenomenal y muy rápido. En 1945 la iglesia reportaba 226,000 miembros en los Estados Unidos y Canadá y 380,000 en el resto del mundo. El presupuesto era de $29 millones y la matrícula en las entidades educativas de la iglesia era de 40,000. En 1960 se registraban 1.245.125 miembros en todo el mundo, con un presupuesto anual de $100 millones. La matrícula en la escuela, colegio y universidad eran de 290,000 alumnos. En el año 2008 la membresía global era de más de 15 millones, con un presupuesto aproximadamente de más de $451,000 millones. El número de los alumnos e instituciones de las iglesias era de más de 1.500.000. Y sacamos la cuenta, por hoy la iglesia tiene más de 20 millones de miembros en todo el mundo. Fíjate cómo ha crecido de un grupito tan pequeño que quisieron insistir estudiando la palabra de Dios porque estaban convencidos de que la fecha era correcta y que los eventos y que Dios lo estaba guiando, y Dios empezó a darle luz. Y mira el crecimiento fenomenal que tuvo esta iglesia. ¿Te acuerdas que decía la Odisea? Porque te crees rico y que nada necesitas. Ahora vamos a estudiar cuál fue el problema de la iglesia de la Odisea. En el mensaje de la Odisea no hay nada bueno. No es que no todo sea bueno, es que no hay nada bueno.
Dice la Odisea, puede ser traducido de las siguientes tres maneras, lo vimos ahorita, como el pueblo de juicio o pueblo juzgado, así que estamos en la época del juicio. Y dice, con razón Jesucristo se presenta exclusivamente a la Odisea como ¿cuál? El testigo fiel y verdadero. ¿Para qué se necesita un testigo? Pues obviamente para un juicio, ¿no? Y así se presenta. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Comienza el juicio y él nuestro testigo, nuestro abogado defensor en el juicio. En Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11 se habla del quinto sello. Eso vamos a estudiar más adelante, que también está relacionado en tiempos, en épocas de tiempo. Dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Esa palabra es importante. Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que todavía van a haber nuevos mártires. Dice que los que claman son los mártires del periodo de la iglesia de Tiatira y Sardis, el periodo entre 538 y 1798 de supremacía papal, donde todos los herejes eran perseguidos, encarcelados, juzgados y muertos. Y ahora estos muertos, simbólicamente, dice que están debajo del altar clamando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no juzga y venga nuestra sangre? ¿Y qué dice? Dice, los vistió de ropas blancas y le dijo, tienen que esperar un poco más de tiempo hasta que sean completados los consiervos, que también han de ser muertos. Por lo tanto, el pueblo de Dios en este tiempo final va a ser perseguido y va a haber nuevos mártires. Dice, ellos reciben vestiduras blancas, hecho que ocurre durante el juicio celestial, como aprendemos, por ejemplo, en Apocalipsis 3.5. Y lo tenemos ahí en el mensaje a Sardis. ¿Qué dice Apocalipsis 3.5? El que venza será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre. Es decir, estos vestidos de blanco, estos que están clamando en el quinto sello, que son de vestiduras blancas, que están pidiendo a Dios que juzgues y que los vengue, son aquellos que fueron muertos durante la tribulación del 538 a 1798. Y ahora, ¿cuándo viene el juicio? Es interesante, ellos dicen, ¿hasta cuándo no juzga? Obviamente claman antes del juicio, porque aún no han recibido lo que tanto anhela, es decir, justicia y venganza. Recompensa que recibirán solamente mediante el juicio. Por lo tanto, estos mártires fueron hasta 1798, y la pregunta que hago, el juicio era futuro. Ellos están clamando para que juzgue. ¿Y el juicio cuándo es que comienza? En 1844. Sigue diciendo el mensaje de Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parece que estamos leyendo las características de la Odisea como ciudad. Las mismas características. Agua tibia, eres rico, eres orgulloso. Vamos a ver qué pasa con el mensaje a los laodicenses. Dice Ellen White en Mensaje Selecto, tomo 2. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Estos adventistas recibieron gran luz, como lo vimos la evolución antes de ser una organización formal, la gran luz que empezaron a tener, cómo ellos empezaron a corregir todas las doctrinas falsas. Tienen todas las doctrinas verdaderas, pero tienen un grave problema. Dice que tienen la gran luz, pero no andan según la luz que les fue dada. Sigue diciendo. Mira lo que dice Ellen White en Testimonio para la Iglesia, tomo 3. En el mensaje a los laodicenses dice el capítulo. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una oposición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Sigue diciendo Ellen White, se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Es increíble lo que está pasando en nuestra iglesia hoy. Son numerosas las personas que yo invito cada sábado para compartir este mensaje. La pregunta, ¿cuántos están dispuestos a tomar una hora para poder profundizar y estudiar, para buscar la verdad? No son muchos los que están dispuestos a esto. Y esto es lo que le está pasando a la Odisea. En Joya de los Testimonios, tomo 1 dice, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Nosotros que queremos predicar la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de cosas que existían allí y permaneciesen como fieles centinelas en sus puestos del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos y confirmarlos según lo requería el caso. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Y ese es el gran problema de la Odisea. Se cree rica, tenemos la doctrina correcta, pero no tenemos la espiritualidad, estamos muertos espiritualmente. Tenemos el nombre de cristiano, pero no vivimos el cristianismo. Profesamos a Cristo, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La tibieza es la mezcla de lo frío con lo caliente. Y eso estamos claros, cuando queremos bañarnos, en Cuba usamos mucho eso, y aquí cada llave, aquí las llaves tienen una de agua fría y una agua caliente. Abrimos un poquito cada una, mezclamos y viene el agua tibia. Eso quiere decir que en la iglesia no todos son tibios, y no todos son fríos, y no todos son calientes. Hay tibios, hay fríos y hay calientes. Pero en sentido general nuestra iglesia está tibia. Dice, este mensaje causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. Y cuando concluya el zarandeo, habrá tan solo 2 grupos, los fríos, los mundanos, y los calientes, los verdaderos creyentes. Según Mateo 19, 16, 22, que ha oído la parábola del joven rico. Un joven que es rico le dice a Jesús, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y dice, guarda los mandamientos. Dice, eso yo lo hago desde mi niñez. Oh, guarda los mandamientos, eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Yo guardo los mandamientos, yo guardo el sábado. Ahora Jesús le dice, lo pone a prueba, su espiritualidad. Pues entonces vende todo lo que tiene, repártalo a los pobres y ven y sigan. Y dice que el joven se puso triste porque tenía muchos bienes. Ese es el gran problema de los odicenses. Sí, guardan los mandamientos de Dios, entre comillas, pero no están dispuestos a seguir a Jesús por donde quiera que va. No están dispuestos a seguir al Cordero. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Primero Escritos, página 270.
esto de frío y caliente entre la iglesia, unos queriendo predicar la verdad presente, viviendo la espiritualidad, queriendo tener una comunión directa con Jesús, y los otros, que lo que son los obstáculos en la iglesia, son los que van a afrontar el zarandeo. Pero cuando Dios haga el zarandeo, dice que va a separar el trigo de la paja, y la paja será echado en el horno y será quemado. Sigue escribiendo el Juan el testimonio para la iglesia, tomo 3. En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad y estamos prosperando. No necesitamos estos testimonios de amonestación y reproche. Pero el White dice, pero miren sus corazones murmuradores y comparen sus vidas con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Uno es lo que profesan y otra cosa es lo que vive. Así fue en la época de Jesús con los fariseos. Dice, con la lengua me confiesan, pero sus corazones están lejos de mí. Son como sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de carne y huesos podridos. Así estamos hoy en el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios hay esperanza, porque Dios le da la solución. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Tenemos que reconocer primero en qué situación estamos. Dios no está diciendo el problema que tenemos, pero tenemos que aceptar el mensaje que Dios tiene. Y ahora Él nos da la cura. Dice, humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerá en las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espiritual. Testimonio para la iglesia, tomo 3. Y sigue diciendo, sentirán la necesidad de comprar oro. Recuerda que dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Y qué cosa es el oro refinado en fuego? Dice que es la fe y el amor puro. Algo que le faltaba al joven rico cuando le dijeron, vende todos tus bienes, repártalos a los pobres, ven y sígame. Eso es vivir por fe. Dios sostiene a su pueblo. Dios hizo crecer a este pueblo de la Odisea, a este pueblo adventista. ¿Cómo ha prosperado el pueblo? ¿Por qué? ¿Por el poder que tiene el ser humano o porque es el pueblo de Dios ideología? Y la fe es manifestar que confiamos en Dios. Y el amor. ¿Qué amor pudo haber tenido el joven rico cuando le dijeron, vende lo que tienes, reparte a los pobres? No, se puso triste porque no quería perder sus posesiones. Así estamos nosotros hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener fe en Dios y confiar en Él. No importa el tiempo que estemos pasando, vamos a pasar tiempos más difíciles aún. El mundo se está complicando, el mundo está progresando, el mundo está cambiando. Y está cambiando no para bien, sino para mal. Los que no tengan fe van a perecer durante el camino, se van a quedar. Hoy necesitamos manifestar fe a Dios y manifestar amor. Y ese es el más rico que el oro. Ropa blanca. Dice que es para que te vistas, que es el carácter inmaculado y purificado en la sangre de su amado Redentor. La ropa blanca significa la justicia de Cristo en nosotros. Nosotros queremos vestirnos con nuestra propia justicia, pero recordemos qué le pasó a Adán y a Eva cuando se vistieron con las hojas de higuera, que aún se veían desnudos. Por eso que Jesús nos ve desnudos. Somos ricos, pero estamos desnudos. Recuerda que la Odisea tenía una lana exquisita y tenía un gran desarrollo textil. Se creían ricos, pero nosotros estamos en lo mismo. La lana que hacía la Odisea era negra. Nosotros necesitamos ropa blanca. Vestirnos con la justicia de Jesús. Colirio, que es la gracia de Dios. Jesús dijo, quita primero el tronco que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja de tu hermano. Nosotros nos pasamos la vida censurando unos a otros. Nosotros necesitamos colirio, que es la gracia de Dios, y que le dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado.
No podemos conformarnos a vivir en nuestra vida pecaminosa. Tenemos que tener colirio, pero para vernos a nosotros. Vernos en el espejo, y nuestro espejo es Jesús. No podemos tener otra referencia. El pastor no es referencia. Los hermanos de iglesia no son referencia. Nadie en este mundo puede ser referencia sino solo Cristo. Dice Jesús en un mensaje a la Odisea: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El gran problema de la Odisea es que Jesús está fuera del corazón. Esto significa que yo reina en el corazón de la Odisea. Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa esto? La cruz significa la muerte. El bautismo representa la muerte al yo, la muerte a la vieja vida y una nueva resurrección en Cristo Jesús. Por eso Él está a la puerta, Él está llamando, Él quiere entrar a nuestros corazones, Él quiere vivir en nosotros a través de su Espíritu. Es la única forma en que podemos vencer. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo venció Cristo? Porque para poder vencer nosotros tenemos que, si es nuestro espejo, tenemos que ver cómo venció Cristo la tentación, el pecado en el mundo. Dice Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza en nosotros no está en que nosotros podemos vencer con nuestra fuerza. La confianza en nosotros está centrada en que Cristo venció, y porque Él venció, todos los que estén en Cristo van a ser más que vencedores. Sigue diciendo en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede consolarnos, Jesús puede entendernos, comprendernos, porque Él pasó no solamente lo que pasamos nosotros, sino lo que ha pasado cada ser humano en este mundo. Él conoce todas nuestras aflicciones y por lo tanto Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. Y Él vivió sin pecado. Por lo tanto, nosotros también podemos ser como Él. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo podemos ser vencedores nosotros? ¿A través de quién? De Jesús. Y dice: y ellos lo han vencido, es decir, al diablo, por medio de la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Aquí está hablando de los 144,000 que son los vencedores. Y esos 144,000 han vencido por medio de quién? De la sangre del Cordero, la sangre del sacrificio de Jesús. Jesús nos imparte su justicia. Jesús nos da su espíritu para fortalecernos, para poder ser más que vencedores en este mundo. Antes de terminar, yo quería leer, para que puedan entender un poquito más qué le pasa a la iglesia adventista, que es la Odisea. Estamos convencidos. Yo estoy seguro que el que lea el mensaje a la Odisea de otras denominaciones, ninguno quiere ser la Odisea. Si le dices a un bautista, ustedes son la Odisea, te va a decir que no son la Odisea. Se lo dice a un católico, cualquier otro le dice que es la Odisea, te va a decir: no, nosotros no somos la Odisea, nosotros no tenemos tantos problemas. La Odisea es la única iglesia que no tiene ninguna exhortación buena, todo es malo. Pero nosotros, la iglesia adventista, estamos convencidos de que somos la Odisea. Dice: algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter. Y eso está hablando de los pastores, fundamentalmente, los jóvenes pastores. No tienen que soportar privaciones, penurias ni severos conflictos que requerirían el ejercicio de la fe. No hay problema. Todo viene del aire. No cultivan la abnegación práctica ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se están poniendo orgullosos y engreídos y no tienen verdadera preocupación por la obra. El testigo fiel dice a estos ministros: sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos de ellos se ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. No ejercen una influencia salvadora sobre los demás. Estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser santificados por las verdades que presentan a otros. Esas mismas verdades que están predicando son las que deben santificarnos a nosotros y convertirnos a nosotros. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios en profundidad.
Ahora, por último, quiero hablarle de algo que sucedió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Congreso de la Asociación General de 1888, que es el congreso más importante que ha tenido la Iglesia, o más trascendental, solamente 44 años después del Gran Chasco. Y vamos a ver qué pasó ahí. Hay algo que sucedía, y dice que después del Gran Chasco en 1844 los pioneros se dedicaron a la proclamación de importantes verdades, las llamadas verdades esenciales. Recordamos que ellos predicaban la verdad presente. Así se llamaba la revista, la verdad presente. Ahí el primer mensaje fue sobre el sábado y así sucesivamente. Es lógico que ellos tenían que predicar estas cosas porque eran las cosas novedosas y nuevas que la luz de Dios le estaba dando. Y se la estaba dando para fortalecerlo y para predicarlo al mundo. Entre esas doctrinas importantes, que vimos algunas, estaba el santuario, el espíritu de profecía, el mensaje de los tres ángeles, la inmortalidad condicional, la segunda venida de Cristo y el sábado. Y algo pasó. La salvación y la justificación por la fe quedaron en un segundo plano, porque estas verdades ya eran enseñadas por otras iglesias. ¿Por qué enseñarle a un bautista o metodista sobre la salvación con la cual ya estaban familiarizados? Dice Ellen White, desafortunadamente debido al fuerte énfasis en la ley, la espiritualidad se vio afectada y muchos se volvieron muy legalistas. El orgullo, la confianza propia y la complacencia ingresaron a nuestra fila, pero faltaba una experiencia viva con Cristo, el gozo y la paz que resultan de una relación con Él. Guardar la ley llegó a ser lo esencial. Al ver la situación, Ellen White escribió: como pueblo hemos predicado la ley hasta que hemos llegado a estar tan secos como los montes de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Tenemos que predicar a Cristo en la ley. Por eso es que yo hago énfasis estudiando Apocalipsis, a Cristo en el ministerio del santuario celestial. Sin Cristo no tiene valor, la palabra es muerta. Hasta 1888 se creía mayormente que la justicia aceptable a Dios podía ser lograda, como es lógico, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, por la obediencia a los mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios nos acepta por la obediencia de sus mandamientos. Si cumplimos sus mandamientos, pues Dios nos acepta. En otras palabras, se veía la santificación como la base de la salvación, no la justificación. La justificación se veía mayormente en relación con los pecados pasados, es decir, todo aquel que hacía conversión. Yo había cometido pecados en mi vida, yo decidí aceptar a Jesús, yo aceptaba la justificación. Jesús, la sangre de Jesús me justificaba todos mis pecados, quedaba libre de pecado. ¿Qué tenía que hacer ahora? Ahora viene el proceso de santificación, y yo lo que tenía que era forzarme a cumplir la ley, y lo mío era cumplir la ley, y me olvidaba que la obra de justificación tenemos que necesitarla siempre, porque no somos perfectos y en un momento caemos, y eso se había olvidado. Y entonces nos vimos legalistas, y lo que más pregonaban no era guardar la ley, pero sin Cristo. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y John. Presentaban la justificación por la fe en el garante Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No quiere decir que no vayas a predicar, guardar los mandamientos, pero tienes que predicar la justicia de Cristo y la manifestación de la justicia de Cristo en guardar los mandamientos. Nadie es salvo por guardar la ley de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Pero después, cuando somos justificados, Cristo es el que nos permite guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no podemos desligar la justificación con la santificación. Están en plena relación. La justicia de Cristo nunca la podemos obviar. En el Congreso, John y Waggoner predicaron los mensajes de salvación por la fe. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a entender entonces cuál era el gran problema de la Odisea.
Alonso Jones era un ex militar que había venido del ejército, joven, tenía algo de 30 y tantos años, y Wagoner era un médico que había dejado la medicina y se había convertido y dedicado al ministerio. Ambos eran amigos y editores de la revista Signs of the Time, Señales de los Tiempos, en California. Ellos escribían artículos sobre la salvación por la fe que no era bien vista por otros adventistas. Y en el Congreso, Wagoner dijo: la obediencia del hombre jamás puede satisfacer la ley divina. La justicia imputada de Cristo por sí sola es la base de la aceptación de Dios por nosotros. Necesitamos estar cubiertos constantemente por la justicia de Cristo, no solo por causa de nuestros pecados pasados. Aquellos que no están cubiertos por la justicia de Cristo, que no tienen el manto blanco de la justicia de Cristo, no podemos estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a estar desnudos ante Dios? Solamente podemos estar ante Dios vestido de ropa blanca, que es la justicia de Cristo. El que se quite la ropa queda desnudo ante Dios. Y lo único que va a mostrar es pecado. La desnudez es símbolo de pecado. Recuerda que nuestros padres, cuando pecaron, se vieron desnudos. Vamos a ver qué pasó en relación a esto. Algunos aceptaron y apoyaron el mensaje de Wagoner. Por ejemplo, Ellen White, el esposo, Hans Kell, eran personas preeminentes dentro de la iglesia, pero hubo otras personas muy prominentes que lo rechazaron, como Uriah Smith, Morrison, Conradi. Eran personas que eran líderes en la iglesia. Bueno, estaban en el Congreso de la Asociación General. Pero la mayoría, ¿qué pasó? Hubo un grupo que lo aceptó, una minoría, pocos. Hubo un grupo que la rechazó abiertamente y hubo un gran conflicto en el Congreso. Pero la mayoría, ¿qué le pasaba? Mira lo que dice la mayoría, fíjate si estamos fríos. Se mostraba indecisa, no sabían qué creer. Los que se oponían lo expresaban abiertamente. En cierto momento, Ellen White se sintió tan desanimada que quiso irse de allí, pero el ángel del Señor le dijo: no lo hagas. Dios tiene una obra para ti en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. No sé si ustedes conocen qué pasó con Coré, Datán y Abiram. Les puedo contar un poquito. Cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Dios salió de Egipto, y estaban las tribus, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, y Aarón era el sumo sacerdote. Y Coré, que era un levita, decía: ¿por qué tenemos que seguir soportando a Aarón y a Moisés? ¿Por qué ellos tienen que dirigirnos a nosotros si hasta ahora ellos nos prometieron que nos iban a dar una tierra que emana leche y miel? ¿Y dónde está si todavía no nos han dado nada? Y lo que hicieron fue sacarnos de Egipto, donde realmente había la tierra que emana leche y miel. Y se rebelaron y no querían aceptar a Aarón como el sacerdote y a Moisés como el representante de Dios, como el profeta de Dios. Y hubo una gran disensión dentro del pueblo. Y como 250 personas siguieron a Coré en oposición a Moisés y a Aarón. Y Moisés dijo: está bien, tomen el incensario, llénenlo de incienso, y mañana vamos a confrontar aquí delante del tabernáculo ante Dios para ver a quién Dios es el que va a aceptar. Y al otro día dice que la tierra se abrió y ellos con la familia y todo fueron tragados por la tierra, y la tierra se volvió a cerrar. La tierra lo tragó literalmente. Entonces, esta misma rebelión, lo que estaba pasando en esa Asociación General de 1888. Dice: después del Congreso, Ellen White se unió a John y Wagoner para comunicar el mensaje de la justificación por la fe a las iglesias. Fueron de reuniones netamente espirituales a reuniones de obreros y a escuelas bíblicas. Fueron a estudiar realmente de una costa a la otra de los Estados Unidos. En 1889 ella escribió: jamás he presenciado semejante obra de reavivamiento que al mismo tiempo esté libre de cualquier excitación indebida. Algo triste pasó. Ellen White, cuando estaba haciendo esta obra, fue llamada a ir a Australia.
y este mensaje dejó de predicarse con ese fervor. Cuando ella en una ocasión le preguntaron, ¿qué crees de lo que predica Waggoner y Jones? Ella dijo, lo mismo que yo he predicado durante estos 40 años. Es lo mismo que yo estoy predicando, pero es que no tiene oídos receptivos. Ahí está el gran problema de la iglesia adventista o de la iglesia de la Odisea.